La plática que vamos a tener el día de hoy es con respecto a lo que es alineación de reductores de velocidad y maquinaria en general, básicamente. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en esta pequeña charla? Lo que es la definición de la alineación, alineación como contexto de mantenimiento, por qué alinear, las causas, síntomas y diagnósticos, procedimiento de la alineación, procedimientos básicos, seguridad, herramientas, método de alineación. Hay diferentes tipos de métodos que los vamos a estar comentando durante la plática. Las tolerancias, la parte que es geometría, bucles, estándares y algo muy importante que es la expansión térmica. Bueno, iniciamos básicamente. ¿Qué definimos la alineación? ¿Cómo la debemos de considerar? La alineación va a ser siempre una actividad de rutina, un trabajo de precisión y una actividad también estandarizada. ¿Para qué nos sirve la alineación? Para tener un mantenimiento predictivo. Ahora, normalmente ¿cuál es la importancia de la alineación en la actividad de mantenimiento? En la parte de mantenimiento se direcciona básicamente en una rutina y la- las causas raíces de los problemas también que se generan durante los procesos también pueden llegar a ser unas fallas de origen si no corregimos ciertos problemas que se generan durante el proceso. Dentro de esto, normalmente siempre se considera lo que es la alineación. Ahora, normalmente el mantenimiento predictivo son procedimientos generalmente asociados a lo que es la lubricación, que es la parte de la filtración de los lubricantes, la limpieza del equipo en general, no nada más por la parte exterior, sino también en la parte interna. También volver a torquear lo que son los equipos, que es muy pocas veces se llega a hacer en las plantas. Y también otra parte muy importante, lo que es el balanceo de los equipos antes de ponerlos en operación. Ahora, nuevamente dentro de lo que es la alineación, en la parte de los reductores, el mantenimiento preventivo viene básicamente en las operaciones destinadas a la conservación de los equipos e instalaciones a través de una revisión periódica eh, y reparación en dichos equipos. Normalmente, ¿para qué nos sirve? Para evitar lo que son daños y reducir las probabilidades de falla. De esta manera nos estamos previniendo un paro de algún tipo de maquinaria o algún problema que podamos tener. La alineación, bueno, dentro de lo que es este mantenimiento, el mantenimiento es realizado después de una detección de una falla o defecto de corrección, se le conoce como un mantenimiento correctivo definido. Vamos a definir un paro en función a una falla que se esté presentando, ya sea una vibración, calentamiento, ruido, inclusive en la misma maquinaria. Es cuando ya la gente de mantenimiento genera lo que son sus programas de paro y está previniendo y va a generar un mantenimiento correctivo, pero lo va a definir en cierto momento. Ahora, cuando normalmente no se hace ese tipo de tarea, lo que sucede, se genera un mantenimiento ya correctivo por un daño o paro de máquina. Normalmente cuando tenemos una desalineación, ustedes pueden ver ¿qué es lo que nos afecta la desalineación en la parte de los reductores? En la parte del contacto de los engranes se empieza a generar un contacto en una parte solamente del engrane, no en su totalidad. No en su totalidad de la cara. También nos puede generar daño en la parte de lo que son los rodamientos. Entonces, cuando nosotros no hacemos caso a que este tipo de desalineaciones afectan directamente a los equipos, pueden generarse ese tipo de paros. Y normalmente este tipo de paros cuestan mucho. ¿Por qué? Porque un engrane normalmente no se tiene de un día para otro. Normalmente el periodo de fabricación del engrane hay que considerarlo. Eh, este tipo de engranes, dependiendo del tamaño, también es el tiempo de entrega de los engranes. Cuando son pequeños, normalmente en planta los llegamos a tener.
Pero ya cuando son engranes grandes, normalmente estos son fabricados exclusivamente para ese reductor y entran a un proceso de fabricación. Eso al final de cuentas genera un costo muy elevado eh, por una falta de mantenimiento o por no haber atendido una desalineación. Ahora, normalmente, ¿qué es una desalineación? Bueno, una máquina desalineada. La desalineación siempre se maneja en dos planos, tanto en horizontal como en vertical. Ahora, mientras una máquina opera a las condiciones de carga y temperatura de diseño, este problema genera un fuerte estrés en la parte interna del reductor, en la parte de los componentes. Cuando el equipo está desalineado, va a generar vibración, temperatura, calentamiento excesivo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en la fotografía del engrane, del piñón, normalmente está cargada la carga solamente sobre uno de los extremos del piñón. Esto nos puede generar una falla prematura en el engrane. También, aparte de lo que son los rodamientos, la jaula se puede dañar y de esta manera también puede sufrir un amarre del equipo y a su vez una ruptura de tanto de los engranes o inclusive hasta de la misma máquina, ¿no? Entonces es muy importante atender ese tipo, cuando se generan este tipo de ruidos, de lo que es ruido, vibración, temperatura, entre algunos. Ahora, cuando una máquina trabaja alineada, normalmente, ¿qué beneficios se tiene? El mínimo estrés que va a operar tanto el engrane como sus rodamientos. Ahora, otra parte, la vibración es menor, su desgaste es menor también, y también tiene algo muy importante que es el consumo de energía. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que nosotros alineamos en la parte del reductor? No nomás el reductor se alinean también todos los periféricos. ¿Cuáles son los periféricos? Pueden ser lo que son bandas, poleas, cadenas, sprocket, los coples, ejes o ejes flotantes, la parte de lo que son las chumaceras, los rodillos, transmisiones abiertas, entre algunos. Ahora, ¿por qué alineamos? Hay estudios que demuestran que más del 50% de las fallas que se generan en los reductores de velocidad vienen originadas por la desalineación de los equipos. Esta desalineación puede pasar percibida y puede estar generando a lo mejor una vibración que la gente de mantenimiento puede determinar que es otro tipo de falla, pero realmente esta puede estar generada por la parte de una desalineación o una no muy buena alineación de los equipos. También afectan mucho la parte de los motores. Bueno, ¿cómo podemos reducir? Normalmente podemos reducir el costo de energía, sí, como el consumo de energía, sí. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el motor arranca, este va a generar un consumo de energía para poder romper lo que es la inercia durante su proceso de arranque. Lo que va a suceder si esta máquina está desalineada, estamos generando cargas adicionales, las cuales también tienen que romper y para poder generar el movimiento. Entonces, todo ese consumo adicional de energía, nosotros podemos decir que aproximadamente un 15% o más es lo que puede estar consumiendo un motor por una mala alineación. Y en la parte de lo que son la desalineación, ¿cómo va a afectar directamente a sus elementos rodantes, en este caso los rodamientos? Si nosotros tenemos una desalineación equivalente a 5 minutos, básicamente que es 0.083 grados de desalineación, el rodamiento puede tener un periodo de vida a la mitad de su periodo de vida normal. Entonces es muy importante considerar tener una mejor alineación para también obtener una mayor durabilidad de los equipos, en este caso del reductor. ¿Por qué alineamos? Básicamente las tolerancias deben ser muy bajas
y los rangos oscilan entre una milésima a una centésima de milímetro. Normalmente, ¿cuáles son los equipos que utilizamos para poder alinear un reductor de velocidad? Un alineador láser, un indicador de carátula y algo muy importante, todos los equipos deben de siempre llevar, todos los que son reductores siempre deben llevar en sus patas lo que son lainas de montaje. Este tipo de lainas aparecen como tipo de herradura. Básicamente sirve para poder alinear los reductores. Aunque la base haya sido rectificada en una máquina CNC y al momento de moverla e instalarla en una cimentación, esta base tiende a deformarse por el peso. Entonces siempre es importante tener todos los equipos enlainados para poder manejar una mejor alineación y aumentar el periodo de vida de los rodamientos, engranes y también menor consumo de energía. Ahora, ¿cuál es la importancia del mantenimiento? Eh, Normalmente siempre es más barato trabajar cuando se evitan lo que son las fallas. Normalmente, ¿cuáles son los cuidados esenciales que se recomiendan? Es la limpieza del equipo. No porque sea una máquina significa que debe trabajar polvoso. En la limpieza del equipo, ¿qué puede ser? La limpieza de los respiraderos de los reductores. Si estos no son limpiados adecuadamente, van a generar temperatura, desgaste, degradación del lubricante y a su vez periodos de mantenimiento más cortos. Con el simple hecho de limpiar lo que es el respiradero, aumenta la vida de este útil del lubricante y también los periodos de mantenimiento serían más largos. Bueno, otra parte es la filtración. Hay ocasiones en que los equipos no pueden estar operando, no pueden parar su operación. Entonces, muchas de las plantas dejan que se degrade mucho el aceite y al último van cambiando lo que es el lubricante, pero lo que va a generar es un daño prematuro en todo lo que son los elementos, sea como rodamientos, engranes, sellos, inclusive. Hay unos sistemas donde van a extraer el aceite, lo filtran y lo vuelven a introducir al reductor y sin necesidad de parar el equipo. Este también se puede utilizar para aumentar el periodo de vida de operación de los reductores de velocidad. Otra parte importante antes de arrancar son periodos de verificación de periodos de alineación, también con paros programados. La otra parte es siempre considerar el balanceo. El balanceo normalmente se maneja en velocidades arriba de 1750. Velocidades bajas también solamente para pesos demasiado grandes. Y otra parte muy importante, el torqueo de los equipos. Eh, ¿Cuál es el torqueo? Básicamente es el volver a reapretar los tornillos con un torquímetro al torque adecuado de cada uno de los diámetros de los tornillos, tanto en base como en este caso en la misma estructura del reductor. Y bueno, también otra parte importante, operar dentro del diseño de tiempos programados para los paros de mantenimiento, la capacitación de las personas que acaban de ingresar o que ya tienen tiempo operando ahí en las plantas y los estándares de operación. Eso se le maneja más que nada como un tipo de mantenimiento preventivo. Cuando ya se empiezan a generar síntomas, es cuando ya vamos a entrar en el periodo de una posible falla, que es un mantenimiento correctivo. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahí? Estar haciendo inspecciones de la calidad del tipo de aceite, checar lo que es la vibración, la temperatura. Normalmente se debe manejar una bitácora. La bitácora, en la parte de los reductores críticos, se toman las temperaturas tanto en el cárter como en la parte de los rodamientos, sellos, ejes, las partes donde se genera mayor fricción. Cuando empiezan a generarse síntomas es cuando esa temperatura empieza a incrementarse arriba de 10 grados centígrados. Entonces ya es un punto posible de falla. Puede ser que algún rodamiento ya esté desgastado, una, se empieza a generar una soltura mecánica dentro de los elementos o un sello ya empieza a jugar. También otra parte importante es el consumo de energía. Cuando se empieza a incrementar el consumo de energía, también es un factor, una nota, digamos, básicamente, que deben de considerar la gente de mantenimiento
para poder hacer un paro programado y no sea tan costoso. Y la zona donde casi nadie quiere estar operando es en la zona de falla, donde ya existe un ruido excesivo, alta temperatura, vibración, o alguna falla de algún elemento y lamentablemente es el paro de la máquina, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas, síntomas diagnósticos de una desalineación? Normalmente, de todas las causas que se manejan, ya les había dicho, es la parte del desgaste de los sellos, la falla en la parte de lo que son los acoplamientos o calentamiento en los mismos, daño en los rodamientos y la vibración también que se genera dentro de los mismos equipos. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes? Las causas principales es por una causa por falla humana. Esto normalmente que son generados por un procedimientos inadecuados, un ajuste, una instalación, un mal montaje. Dentro de esto están las tolerancias, falta de conocimiento y mala interpretación de las mismas. Si el operario no sabe o no tiene el expertise para poder determinar qué tolerancia debe llevar un cople, una base, la pata coja en el caso de un motor o un reductor, esto nos puede generar un problema, ¿no? La otra parte también es en la parte de lo que son los instrumentos, una falta de capacitación, una mala interpretación o uso de estos. El otro problema muy común que se presenta es en la cimentación, que existen con desnivel o con corrosión, una deformación o una mala fabricación. En el caso de las cimentaciones, muchas veces llegan a quitar el equipo y muchos operarios creen que al recibir el reductor nuevo y de la misma marca, y van a colocarlo y va a quedar exactamente igual. No, no quedan iguales. ¿Por qué? Porque siempre hay modificaciones mínimas se manejan tolerancias en la parte de las alturas de las patas respecto a los centros de los reductores. Entonces, por eso siempre es importante colocar lines. La otra parte importante es que si esa base ya tiene una cierta degradación en el contacto con las patas, van a tener ya una variación con respecto al reductor que tenían montado. Entonces, por eso siempre es importante colocar lines. Y la otra, pues, el desconocimiento del qué torque se le va a colocar a los tornillos para que el equipo esté operando en condiciones adecuadas. El torque va definido por las cargas que soporta el reductor y otra parte muy importante, la vibración que puede tener. Si este tornillo no es apretado adecuadamente, con el movimiento y las cargas se va a tender a aflojar. Entonces, y a su vez va a generar una desalineación del mismo reductor. Las causas relevantes, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos una desalineación, ya sea de tipo paralelo, angular o una combinación, ¿cuál es la más común? Realmente no existe una desalineación paralela o angular, siempre la tenemos combinada, ¿no? Esta que nos va a generar fuerzas estáticas y cargas axiales directamente sobre los reductores o sobre los motores. Nos va a generar temperatura, consumo de energía, tendremos que hacer un trabajo correctivo y también tendríamos una inseguridad o una incertidumbre al estar operando este reductor. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que se hacen cuando ya tenemos una falla? ¿Cuál fue el método de alineación? Casi nadie conoce métodos de alineación o tienen pocos procedimientos. Se preparó la base del montaje, cuáles fueron las tolerancias que consideraron al momento de montar el reductor, cuál fue el torque de apriete de los tornillos, se realizó un procedimiento de la pata coja, se consideró la expansión térmica del equipo, que es algo muy importante que también no consideramos al momento de montar un reductor, y se tiene bitácoras. La parte más importante, si tenemos o contamos con alguna bitácora de los datos obtenidos. Ahora, dentro de la recolección de los datos del reductor de velocidad, normalmente, ¿qué revisamos? Revisamos lo que es la temperatura, la vibración, que no exista una desalineación como tal, ajá, y un desfasamiento, bueno,
en los ejes del reductor. Normalmente, ¿cuáles son los métodos que se utilizan en operación de un equipo? Es un análisis de vibración y la otra por medio de cámaras termográficas para ir checando lo que son los consumos de energía y en este caso la temperatura que se está generando internamente tanto en el reductor como en los motores. ¿Cuáles son los procedimientos de alineación y las mejores prácticas? Normalmente dentro de las prácticas de los equipos hay muy poca información con respecto a lo que es la alineación. Este, Básicamente sí hay información dentro de las normas tanto API como ANSI. Estas sí las consideran. Es donde hemos llegado a encontrar información muy básica, donde nos dan ciertos estándares eh, de montaje de equipos. Ahora, normalmente para los diagnósticos generales de la alineación, normalmente cuando necesitamos hacer un análisis y un diagnóstico, ¿cuáles son las causas? Bueno, ¿cuáles serían las causas de la desalineación? La causa raíz, el por qué tendríamos que alinear y cómo corregiríamos esa causa raíz básicamente. El control del listado de herramientas y verificación de las tolerancias y procedimientos. Una de las partes importantes es la limpieza e inspección. La seguridad industrial, obtener permisos para poder realizar los trabajos tanto internos como externos. Inspección de las bases, que es muy importante. La limpieza general y la inspección física del lugar. Siempre es muy importante también checar lo que es el lugar donde se está montando los equipos, porque muchas veces el equipo está operando bajo ciertas condiciones. Ustedes llegan a vender un reductor nuevo, lo instalan y el cliente reclama de que el equipo está haciendo ruido o que tiene vibración, que tiene algún otro problema adicional. ¿Por qué? Porque muchas veces, a lo mejor cuando hicieron la reparación, cortaron un soporte, soldaron algo, ¿no? Algo que no estaba, y esto ya nos genera una vibración por resonancia dentro del mismo reductor. Entonces, por eso siempre es importante también preguntar si hubo algunas modificaciones o, o no hubo ninguna modificación y hacer la inspección no nada más del reductor, sino del entorno completo. Las inspecciones y medición, normalmente tenemos que verificamos lo que son las cimentaciones y bases de los equipos, tanto del reductor, en este caso, y de la máquina conducida, o en este caso del motor. Ajá. Tenemos que verificar la parte de la pata floja y la medición, registro tanto del alabeo. En el caso de los reductores, cuando los colocamos con un cofle, tenemos que verificar tanto el runout como el alabeo para ver que no tenga una desalineación visible. Y otra parte importante sería el dimensionamiento y la prealineación. Normalmente cuando van a hacer un montaje de los equipos, hay que hacer una alineación utilizando básicamente lo que es una escala, acoplar lo que es más próximo el motor al reductor, tomar datos y realizar el cálculo de la alineación, y también empezamos a generar un reporte. Desde ahí empezaríamos la generación de los reportes. Dentro de este proceso de alineación, alineamos bueno, normalmente una alineación va desde 5 milésimas de pulgada hasta 15, 10 milésimas de pulgada, ¿no? Eso normalmente, ¿por medio de qué lo vemos? Por medio de un comparador o un alineador. Las recomendadas para una pata floja, en este caso, la parte de los reductores es de 2 milésimas de pulgada. La alineación final hasta la tolerancia máxima permisible y aplicar el torque adecuado en la tornillería según el procedimiento. También para aplicar el torque tanto en base como en taponería o en tapas de reductor, lleva un sistema de cruz. Van apretando en forma de cruz, de modo de poder apretar a la totalidad lo que son la tornillería.
el torque adecuado. Dentro de este procedimiento de alineación también manejamos mucho lo que son los reportes de las mediciones finales de cómo quedó la pata coja, la medición tanto en horizontal, en la parte horizontal como en la parte vertical, que estén totalmente dentro del procedimiento que cada una de las plantas tiene, que esté dentro de sus estándares. Ajá, y las recomendaciones generales para tomar en cuenta cuándo se va a volver a realinear, cuándo se va a volver a checar este equipo, después de cuántas horas o después de cuánto cierto tiempo de operación. No todos los equipos, no todos los equipos ¿cómo se llama? Tienen su mismo periodo de operación. Todo va a depender en función al proceso de cada uno de lo que está moviendo ese reductor. Y este reductor está sujeto a mayor vibración, mayor contaminación, entonces su periodo de programación de revisión sería en menor tiempo. Si es un reductor que está bajo techo, a una temperatura 20 grados, sin polvo y demás, sus periodos de operación van a ser mucho más largos. Ahora, otros de las partes importantes, normalmente que siempre se recomienda al momento de hacer una inspección es los puntos de seguridad, que casi todas las plantas cuentan con ellos, ¿no? Que es el bloqueo eléctrico, procedimientos de trabajo seguro, complementar todos los permisos pendientes para poder realizar la tarea, usar equipos de seguridad adecuado, uso de herramientas adecuadas según la tarea asignada, el bloqueo de flujos tanto eléctricos como mecánicos, la limpieza a orden para poder realizar los trabajos, contar con un plan específico con el personal calificado y tener una logística de operación y entregar un trabajo lo más limpio y más rápido posible. Ahora, ¿cuáles son las herramientas más adecuadas para poder nosotros hacer una alineación? Ese listado es digamos, lo básico que normalmente se utiliza para poder hacer una alineación. ¿Cuáles son las herramientas? Herramientas de mano, ustedes conocen bien lo que son llaves españolas, pedidos, manuales, dados, torquímetros, herramientas de carga y movimiento, datos hidráulicos, palancas, barretas, mazos. En este caso también hay las calibradas, artículos de limpieza, las líneas serían estos. Artículos de limpieza para poder limpiar antes de destapar y después de instalar, básicamente. Los instrumentos de medición, los más comunes, que son los comparadores, los torquímetros, bueno, en este caso lainómetros, alineadores láser, eh, indicadores de nivel también pueden ser. ¿Y cuáles son los métodos de alineación? Normalmente cuando alineamos nosotros con una escala, con un aerómetro, se puede alinear para equipos que a lo mejor están operando abajo de 500 revoluciones. Este tipo digamos, de alineación es a base de ensayo, prueba y error. También es muy lento y depende mucho también de la expertise de la persona que esté haciendo. Utiliza herramientas muy básicas. Ustedes pueden ver lo que son una escala, un lainómetro y un calibrador. Pero al final de cuentas también nos sirve para una prealineación. Otros de los métodos más comunes que normalmente la industria utiliza son y más precisos, más confiables, es por medio de indicadores de carátula, ajá, o por también alineadores láser, que pues, lo vemos más adelante. En este tipo de métodos es un poco más preciso, se requiere cierta experiencia y personal calificado para poder hacer este tipo de mediciones. Se realizan cálculos aquí en este caso, se obtienen datos y de manera matemática obtenemos y podemos hacer las alineaciones de los equipos. Su precisión pueden llegar a más o menos hasta 1 milésima de pulgada o 2 centésimas de milímetro, ¿no? Dentro de esto, básicamente, utilizamos lo que son las líneas, lo que son los comparadores y manejamos según los estándares.
hay dos tipos de estándares, ya les había comentado, tanto ANSI o API, nos manejan ciertos estándares para poder hacer estas alineaciones. El más sencillo, pero requiere capacitación y personal más calificado, es el uso de un alineador láser. Realmente quieran un cuarto de vuelta o la vuelta completa, dependiendo cómo estén alineando ustedes. Y el mismo equipo interpola todo para podernos dar lo que es la información de cuántas líneas quitar y cuántas líneas poner. Pero aquí lo más importante es quién está alineando y el torque que le vayan a colocar a dichas líneas, ¿no? Y su precisión también igual, son hasta 10 milésimas. Normalmente dentro de ¿cuáles son cuál es la respuesta de los mecánicos cuando se preguntan sobre la parte de las tolerancias y montajes? Cuando la gente no conoce, normalmente no saben, creen, cuando uno le pregunta al operario cuál es la alineación que debes dejar, hay algunos que nos comentan, es que tiene que ser 0-0, lo mejor que se pueda, que pueda girar libremente, que no genere ruido, según la escala o el ainómetro que ellos tengan indicados, un nivel, no sé, lo que indique el manual. Y muy pocas personas nos indican que según los estándares API o ANSI que tengan en su empresa, ¿no? Ahora, son los sistemas para el cálculo de la desalineación? Normalmente se maneja un sistema matemático. Cuando nosotros hacemos la medición, nosotros no medimos al centro del acople. Lo que es lo que vamos a medir, medimos puntos específicos. En este caso, cuando nosotros colocamos los indicadores, medimos la distancia que existe entre C. Nosotros vamos a conocer la distancia C, la distancia B y la distancia A. Por la medición de los indicadores, nosotros vamos a conocer este valor. Entonces, por medio de triángulos semejantes podemos determinar cuánto vamos a disminuir en altura, tanto F y R. Básicamente conocemos el mismo ángulo y determinamos y conocemos las longitudes. De esta manera aplicamos la fórmula y podemos obtener lo que son el desplazamiento tanto en horizontal como en vertical. Ahora, dentro de los sistemas, normalmente la desalineación paralela, o algunos lo conocen como offset, es la separación entre ejes. La distancia se mide en micras o en milésimas de pulgada. Esta desalineación angular lo que es la parte de la desalineación angular es el cambio del paralelismo a lo largo de la línea geométrica. ¿Qué quiere decir esto? Si normalmente un indicador de carátula no nos va a medir angularidad, nos mide desplazamiento paralelo. Si yo mi indicador de carátula lo posiciono en esta parte, desplazo hacia acá, este punto me está midiendo un desplazamiento paralelo. Y así sucesivamente, pero de forma matemática, ustedes ya lo vieron, pueden obtener el ángulo. Y la diferencia tanto de X y Y pues, es básicamente lo que es el gap. Y bueno, básicamente con eso nosotros podemos medir lo que es el desalineamiento de forma matemática. ¿Cuáles son los planos de desalineamiento? Normalmente siempre nosotros tenemos que checar tanto en horizontal como en vertical. Siempre vamos a obtener una distancia y a su vez nosotros tenemos que volver a hacer un desplazamiento de en este caso ya sea elevar o bajar el equipo dependiendo las necesidades. Ahora, en la parte de los coples flexibles, normalmente todo lo que son los reductores de velocidad siempre llevan, siempre van montados con un cople o con una polea. En este caso, cuando nosotros tenemos lo que es un cople flexible, los coples flexibles, ¿en qué sentido van a trabajar? Trabajan en forma torsional y en forma de tensión. En la parte de compresión es muy complicado que operen. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacen es reducir lo que es el gap y las flechas van a entrar en contacto. Entonces lo que va a generar es ruido y una precarga directamente sobre los rodamientos tanto del motor o del reductor. Por esos tipos de acoplamientos
se comenta que no operan en el sentido de compresión y tampoco en la parte de tensión radial. Pueden absorber ciertas desalineaciones, pero en función a esa desalineación también está el periodo de vida del acoplamiento. Normalmente todo lo que son digamos, todos los fabricantes de acoplamientos nos indican su capacidad de desalineación que soportan, pero siempre hay que manejar cierto criterio, porque nosotros no podemos manejar una pulgada de desalineación, por ejemplo, para este acoplamiento. Entonces, eso va en función del criterio de cada uno de las plantas y de los operarios, básicamente. Otra parte muy importante que se conoce en los coples es la velocidad de deslizamiento. ¿Qué es la velocidad de deslizamiento? Si este cople ustedes lo ven girar, básicamente esta masa, esta rejilla va a estar sujeta a una fricción constante. Normalmente, ¿cuál es la velocidad máxima de deslizamiento permisible en los coples? También viene en tablas dependiendo cada uno de los fabricantes de acoplamientos. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que controlamos, no? El diámetro es el estándar del cople y la velocidad es la velocidad de operación. Nosotros lo que vamos a controlar básicamente es el ángulo que le vamos a dar por medio del desalineamiento. Entre menor sea este ángulo, nuestra velocidad de deslizamiento va a ser menor y por ende nuestra durabilidad de los coples va a ser mayor. Si esta llegara a ser cero, básicamente nuestra velocidad de deslizamiento es cero. Por adentro, lo que es la vibración sí nos da un parámetro en cuestión a lo que es la desalineación, pero no es 100%, ¿cómo se llama? Factible de que si ustedes checan por vibración van a decir el equipo está desalineado, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente la vibración lo que nos va a medir es un conjunto completo de la máquina, no nada más el reductor, sino también el motor, la máquina conducida y dentro del mismo proceso. Entonces, inclusive hasta la base y la cimentación, si se genera una vibración en toda la estructura, esa vibración también la va a detectar nuestro analizador de vibraciones. Ahí, dependiendo de cada una de las interpretaciones y el expertise del analizador, podrá determinar si ya es una soltura o es un problema directamente sobre el reductor o viene por la parte de afuera del equipo, ¿no? Ahora, ¿cómo se determinan los coples? Hay dos tipos de coples. Ustedes han visto en el mercado es cople corto o en este caso cople estándar y un cople con flecha flotante o con espaciador. Normalmente se les conocen a los coples menores de 4 pulgadas como cople estándar. Y a los coples mayores de 4 pulgadas ya llevan lo que es un espaciador o una flecha flotante, dependiendo la aplicación. Y bueno, básicamente para estos dos existen dos tipos de normas para poder hacer el montaje y la alineación de los acoplamientos. Bueno, dentro de estos, las tolerancias, básicamente en los coples menores a 4 pulgadas, se puede decir que solamente vamos a tener lo que es un ángulo y una desalineación paralela, tanto en horizontal como en vertical. Y recuerden que todas las mediciones que hagamos siempre van a ser al centro del cople. Bueno, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros colocamos nuestros indicadores, nosotros tenemos la medición en estos puntos y nosotros lo que requerimos es la medición en este punto. Por las fórmulas matemáticas que les había indicado, nosotros obtenemos esta desalineación y de esa manera podemos determinar cuánto podemos tanto bajar o subir el motor o el reductor, dependiendo lo que estemos alineando. En el caso de los coples con flecha flotante, ahí no vamos a tener ángulo. Vamos a tener dos offset o desalineación paralela. Básicamente, ¿por qué? Lo vamos a ver en esta información, en esta imagen. Ustedes pueden ver, aquí no tenemos un ángulo, sino tenemos dos separaciones del mismo punto,
en función a por medio del espaciador. Entonces, por esa razón, normalmente cuando se utilizan los copos de flecha flotante, no tenemos, no tenemos un ángulo, sino una desalineación paralela. Para dentro de las tolerancias, manejamos lo que son la parte de la parte de las tolerancias de la alineación. Para el caso de los de flecha flotante, podemos determinar por medio de esta fórmula, donde T es la tolerancia que vamos a tener en cuestión a lo que es el desplazamiento. Esta va a estar afectada por AL, el grado de calidad de la alineación. Nosotros dentro de este grado de alineación tenemos un mínimo, un estándar y uno de precisión. Todo esto va a depender de la velocidad de giro del eje, básicamente lo que son las RPMs. Y eso nos va a dar lo que es la inclinación, o sea, la tolerancia de la inclinación. Esta va a estar expresada en milésimas de milímetro o milésimas de pulgada, que a su vez básicamente son miligradianes. Esta distancia, si tenemos una distancia en pulgadas, esta distancia en pulgadas, nosotros utilizaremos esta razón milésimas de pulgada entre pulgadas, básicamente, y la afectaríamos por la distancia. De esta manera nosotros obtendríamos un ángulo y obtenemos la alineación que debemos de tener para esta aplicación, también en función al grado de precisión que necesitemos. Ahora, normalmente dentro de estas tolerancias de alineación ya existen tablas. Dentro de esas tablas, ustedes pueden ver en función a la velocidad, podemos tener un grado de desalineación tanto excelente o aceptable, dependiendo el tipo de acoplamiento y ¿cómo se llama? Y la velocidad que ustedes, a la velocidad que ustedes quieren alinear. Otra parte que normalmente se utilizan para poder hacer la alineación en los reductores o en los motores es por medio de indicadores de carátula. Aquí ya se tiene el software donde normalmente toman ustedes la dimensión, se alimentan dentro del software en función a los puntos de medición y en automático nos da el grado de desalineación. Ahora, hay algo muy importante cuando se utiliza este sistema. Existen ciertos errores que se generan por falta de conocimiento, como son, por ejemplo, la parte de la flexión de las barras, la histéresis del instrumento, una baja resolución, errores de medición, juego mecánico que puede haber en el instrumento, que el instrumento no esté totalmente perpendicular a la cara del acople o del eje, y el juego axial que existe en entre el eje del reductor o en el eje del motor. Otra parte muy importante es las tolerancias por parte de la expansión. ¿Cómo se calcula normalmente la expansión térmica? La expansión térmica va a ser el cambio de temperatura que se tiene de un equipo cuando lo tenemos instalado en frío. Después de cierto tiempo, se considera que después de 3 horas ya el equipo ya está con su expansión térmica máxima, ya está operando adecuadamente, y es cuando se supone que debemos de medir. Pero como no podemos medir en operación la desalineación, pero sí podemos sacar puntos de referencia, los cuales nos den cuál es la expansión real del equipo. Pero si ustedes tienen las tablas de la expansión térmica del equipo como tal, pues sería nada más afectarlo. Tanto lo que es en este caso, el cambio de temperatura de frío a caliente, que es AT, la distancia de base a centro de eje y el coeficiente de dilatación del material. De esta manera ustedes ya pueden obtener lo que es la expansión térmica del equipo. Muchas veces cuando hay gente que alinea lo que es el reductor de velocidad, no considera la expansión térmica del equipo a conducir.
Si este equipo conducir tiende a generar una expansión térmica, nos va a generar una carga directamente sobre los rodamientos. Esto es muy común cuando los equipos son movidos por medio de turbinas. Entonces, si van a alinear, normalmente se alinea el equipo, ya considerando la expansión térmica, el eje quedaría, digamos, de la turbina quedaría por debajo del eje del reductor. Cuando la turbina ya tenga su temperatura máxima de operación, después de las 3 horas, en automático solo el equipo se va a volver a alinear. Entonces, ese tipo de aplicaciones es muy común en la parte les comentaba, cuando los reductores se mueven por medio de turbinas. Ajá. Digamos, en resumen, las tolerancias. La alineación siempre la vamos a definir en los ejes, no es para los coples. Nosotros, ¿por qué no en los coples? Porque muchas veces los coples están mal maquinados. Si tienen un run-out, este cople por medio del maquinado, nos va a generar una desalineación directamente sobre el eje. Por eso siempre es conveniente alinear ejes, no coples. Eh, Son desviaciones paralelas y angulares los ejes, no para el desplazamiento de las patas del reductor o del motor. Básicamente, nosotros vamos a mover el eje y en función a la distancia que nos indique el eje, poderlos poner en forma colineal, vamos a desplazar tanto las patas del motor o del reductor. No vamos a medir la pata del reductor para ver cuánto yo voy a acomodar el eje. Y las tolerancias se definen siempre tanto en horizontales como en vertical. Siempre se considera en 3D, en tridimensional, pues, no solamente en un solo plano. Están determinadas en función, bueno, todo lo que es la alineación va a estar determinada también en función a su velocidad de operación. También para la alineación existen estándares. La alineación cero es muy difícil, básicamente no existiría. ¿Por qué? Porque hay que considerar tanto las expansiones térmicas, las condiciones de operación, inclusive el mismo medio ambiente. No es lo mismo estar operando a 40 grados centígrados a mediodía como a las 2, 3 de la mañana bajo cero, por decir, con climas sumamente extremosos. Eso afecta directamente la hidratación de los equipos y también genera una desalineación, pero por medio ambiente. Por eso es que no existe ese tipo de alineación cero. Los valores de los relojes comparadores, o los indicadores, estos básicamente siempre van a ser proyectados. La vibración no es una buena referencia como para aceptar de que el equipo siempre esté alineado. La alineación debe ser una actividad rutinaria y de precisión. La desalineación es una condición de operación. Todos los equipos siempre van a estar operando con cierta desalineación. No, y siempre esa desalineación debe ser permisible y en función a las condiciones de operación del proceso. La desalineación nos da una indicación y características de un daño. Estas siempre nos van a dar características en la parte de los reductores, en los rodamientos y en el contacto de los engranes. También en el desgaste de los sellos. Existen procedimientos estandarizados dentro de API y ANSI también, y siempre hay que considerar la seguridad de los elementos claves, tanto para el personal como para la maquinaria. Se requieren herramientas adecuadas para poder realizar una alineación adecuada, y las tolerancias deben de estar estandarizadas para eliminar cargas que se generen directamente sobre las máquinas, ya sea el reductor, el motor o la máquina a conducir. Básicamente, a grandes rasgos, se puede decir que esta es la parte que debemos considerar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Mire usted, le pido una disculpa porque yo me incorporé algo tarde, pero quiero preguntar a usted si en el contenido de la exposición aparece o si usted me puede mencionar cuál es la distancia recomendable entre las caras de los medios coples, por ejemplo, de los coples Steel Flex de rejilla. ¿Cuál debe ser
la distancia, el claro entre, Lo que se le entre conoce las como gap. caras, sí. Es que no sé si está en el contenido o lo mencionó usted No, porque mira, lo que es la parte de, cuando tú haces una alineación, tú debes de considerar que la parte del gap, el gap que es básicamente es una distancia, una separación que tienen los coples, pero esta va a ir en función al tamaño del cople. Si tú agarras un cople, por decir, un tamaño 10, que es el pequeño, y te vas a un tamaño 70, que es más grande, sí, claro, no va a ser el mismo gap, siempre va a haber variación. Ahí sí tendrías que checar directamente en la parte del catálogo, te va a sí, indicar claro, el gap mínimo recomendado. ¿Por qué es ese gap? Normalmente, como te había comentado, la desalineación es una condición constante en los equipos. sí, Si tú manejas, digamos, por decir un número, el gap de tamaño 10 es de 5 milésimas, por decir un número básico. sí, Si te vas al tamaño 70 y tú tienes instalado un 70, si tú proyectas esa distancia entre ejes, haz de cuenta que en el diámetro mayor, si tú mueves un grado por desalineación, la cara inferior, digamos, del cople que estuviera caído, la parte posterior del motor, sí, en la parte de abajo va a estar haciendo contacto. No tienes la ajá, separación adecuada. Pero sí, si es tú cierto, checas, ¿sabes qué? No te dice, ese gap te dice que no es de 5 milésimas, sino es de 25. Ah, bueno, pero con ese grado a lo mejor solamente metes en la parte inferior 5 milésimas, tienes 20 milésimas de juego, de separación todavía. Entonces, por eso siempre es importante considerar el gap de del acuerdo, acoplamiento. O sea, pero oh, todo eso te lo va a mandar siempre el cople que tú coloques. A lo ujú, mejor el Stiflex te dice, ¿sabes qué? Es de tanto, pero te vas a, no sé, a Lobio y a otras marcas y te sí, van a dar un dato totalmente diferente. No ok, es el mismo que maneja uno de estrella, uno de elemento elastomérico o uno de rejilla, como el que me estás sí, comentando. sí, 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 ok. Muchas gracias por su atención, ingeniero. Un saludo desde Veracruz. Ah, ok, muchas gracias. ¿Hay alguna duda o algo adicional? Ingeniero, buenos días. Hola, buenos días. Israel Gante, de proveedora de bombas Inge. Oiga, para hacer la alineación, ¿qué se recomienda? Fijar, por ejemplo, la parte de la bomba y de ahí irnos hacia el reductor y hacia el motor, o fijar primero el motor, después alinear lo que es el reductor y finalmente la bomba. ¿Cómo Ah, ok. sería la secuencia? Mira, la secuencia te la va a dar en función a qué, a la masa. El equipo más grande es el que manda. En este caso, si tú dijeras, ¿sabes qué? Voy a alinear lo que es mi motor, después el reductor y al último, que es la bomba. Pero la bomba va directamente a no sé, a una tubería, pero es fija. Entonces tú fijarías primero lo que es la bomba, en este caso, después te brincarías a lo que es el reductor y al último al motor. Porque si lo haces a la inversa, pues vas a quedar fuera de la posición digamos, de la sujeción de la bomba, ¿no? Entonces aquí siempre te lo va a definir siempre uno, la masa, la máquina más grande, básicamente, o el proceso en este caso, y de ahí te vas a ir hacia atrás. Puede ser en este caso, si tu bomba va fija a una brida, iniciarías con la bomba, después el reductor y al último el motor. Si en este caso fuera una manguera, digamos, una manguera básicamente donde se conecta la bomba, lo estás hablando que es un motor de 1000 caballos que te pesa X cantidad de toneladas, luego bajas a un reductor que pesa la menor cantidad y luego la bomba es mucho más pequeña, pues fijas el motor, luego lo que es el reductor y al último la bomba. Ahí básicamente es definición nada más de qué es lo que no puedes mover y de ahí hacia atrás. Ok, muy bien. Entonces es más como que por comodidad, ¿verdad, ingeniero? Y como comentó. Exactamente. Ok, Sí, porque si tú bien. dices, me voy sobre el equipo más pequeñito, sí, el primero lo anclas
y después para hacer los movimientos de los demás te va a costar más trabajo. En el caso de las bombas, ya ves que muchas veces los mandan con base, que es una base completa. ¿Qué se recomienda? Normalmente es cuando ustedes entregan la bomba, indicar al cliente que va prealineado, pero a final de cuentas tiene que volver a alinear. ¿Por qué? Porque al momento de que sujetan por mismo peso y gravedad, se tiende a deflexionar la base. Ok, gracias, Inge. Oye, como comentario final, no sé, ¿tendrán alguna otra duda? Como comentario final, bueno, ustedes nos conocen por motores, básicamente la línea de reductores que estamos ofreciendo nosotros, todo lo que es la línea WG20, que es reductores, motorreductores o reductores básicamente, y tenemos la línea WGC50 de flechas paralelas para la parte industrial. Nuestra empresa también, TGM, todo lo que son reductores planetarios, y también la parte de Jeremías, lo que son reductores Corona sin pin. Ahí lo que lleguen a requerir en cuestiones a reductores de velocidad, pues, estamos pendientes, lo que lleguen a necesitar. Están nosotros dos compañeros, tanto Alejandro Cervantes o Raúl. Ellos nos pueden apoyar Raúl Briceño, nos pueden apoyar en la selección, cálculo y definición de lo que son los reductores de velocidad. No sé si tengan algo adicional, si no, de mi parte sería todo. Ingeniero, ¿me permite hacer un comentario de lo que habló usted de la colocación primero del equipo impulsado y luego del motor? Ah, sí, como no, adelante. Mire, a mí me ocurrió muchas veces como supervisor, normalmente lo que más falla, llamémosle así, es el motor. Cuando se quema, por ejemplo, ¿no? Se quema el motor y una vez que procedemos a su desconexión, luego al desacoplamiento y luego el desmontaje de la base, tenemos que traer otro motor en su lugar. Entonces, normalmente ya ve que los motores tienen en la placa de datos un dato que se llama frame o armazón. Ajá. Si viene el mismo número de armazón, pues no hay problema porque las dimensiones son idénticas y una de las que preocupan mucho es la altura del centro del eje a la base. Pero si no es de la misma armazón, porque a veces por emergencia tiene uno que optar por un armazón diferente, es menos problemático modificar la base del motor que la base, como el ejemplo que ponía usted, del reductor o de la bomba. Entonces, pues es una humilde aportación ahí que me permito hacer. No, sí, sí, está bien. Sí, realmente, bueno, ahí se manejan a veces, cuando tú haces ese tipo de modificaciones, hay ocasiones en que se manejan bases, digamos, las conocemos acá como bases de intercambio, donde copias básicamente la base del motor original, digamos, a lo mejor de un armazón más, digamos, más pequeño o más grande, y Sí, la copias en el otro, de un modo de que al momento que vas a anclar, disminuyes la cantidad de tacones o de lines que vayas a sí, colocar. sí, sí, También sí, hay ocasiones que se es llega a muy hacer cierto, sí, y se hace muy común en la parte de los reductores de velocidad. En la sí, parte de los reductores de velocidad, anteriormente eran reductores que se le conoce como tipo True Harden, que es totalmente endurecido el diente. Entonces, este diente, cuando es totalmente endurecido, hay ocasiones en cuando ustedes tienen un equipo muy viejo y nos piden una cotización de un equipo nuevo, cuando nosotros cotizamos un equipo a la mitad de tamaño del original. Entonces, cuando son a la mitad del tamaño del original, lógico, ya no van a caber, ¿no? Lo que se hacen bases de intercambio, se compensan esas alturas y se puede introducir lo que es el reductor. Es muy similar a lo que tú comentas. ok. Muchas gracias, ingeniero. Ok.